Fe Autista, tu medida ilimitada. Y así es, ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Y quiero contarte que durante el tratamiento, cuando estamos ayudando a nuestros hijos a superar el autismo y obviamente a activar una vida funcional para ellos, hace falta mucha fe, porque vamos a tener muchos mensajes negativos de otras personas que no piensan igual que tú. O sea, ¿qué vas a hacer frente al que dirán, a los comentarios de la gente, a las miradas inapropiadas y muy incómodas de gente que no conoce del tema? Lo que vamos a hacer y lo que vas a hacer es mantenerte siempre en fe y mantenerte siempre positiva con tu mente alerta y positivamente tus pensamientos te van a ayudar a poder transitar por todo el proceso de recuperación de tu hijo. ¿Y por qué eso es importante? Porque a la mínima cantidad de duda que tú dejes ingresar a tu mente, entonces muchas veces se va a ver afectado el comportamiento del niño porque nos va a ver cabizbajo, nos va a ver un poco tristes y los niños decodifican todas nuestras expresiones, nuestros silencios y nuestras maneras de sentirnos. Ellos tienen esa capacidad tan hermosa de poder hacer un escaneo a todas las emociones de los cuidadores, de los padres, de la gente y claro, se dan cuenta. Así que siempre, creo que es muy importante esta palabra, siempre mantente pensando positivo, que el niño va a salir, que lo vamos a intentar una vez más. Y te voy a enseñar 3 frases importantes que quiero que siempre repitas. Número 1, vamos a hacerlo otra vez. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿quién aprende de primera vez? O sea, necesitamos repetir para masterizar el ejercicio, para que ya quede ese aprendizaje de por vida. Una vez que el niño se lo aprende, ya está, se le queda de por vida el aprendizaje. Entonces, repitiendo número 1, volvamos a hacerlo. Hagámoslo otra vez. Frase número 2, tú puedes. ¿Sí? Entonces, luego de decir, vamos a hacerlo una vez más, es tú puedes. Tengo que agregar esa frase. Tienes que inspirarle confianza a tu hijo, por más difícil que sea la actividad que él tenga que realizar, por más inocente que pueda ser la actividad o simple para ti, para él es todo un desafío. O sea que tus palabras le van a activar esa fe y él va a poder sentir que él puede porque tú estás confiando en él. Y la tercera frase que vamos a hacer es: no nos vamos a rendir, lo vamos a hacer de nuevo y sé que tú puedes, esfuérzate. Así que esa es la tercera frase, esfuérzate. ¿Sí? Entonces, si las juntamos las 3, es hagámoslo otra vez. Número 2, tú puedes. Y tercero, esfuérzate. Le tenemos que recordar a nuestros hijos que el esfuerzo es importante, tener una buena actitud frente al aprendizaje, frente a las cosas nuevas, que obviamente a los niños especiales les da un poquito de ansiedad, temor o bueno, esa presentación a lo nuevo como cualquier persona. Y claro, y ellos prefieren evitar conocer algo nuevo con movimientos estereotipados, con vocalizaciones inapropiadas o disfuncionales sería la palabra correcta. Pero nosotros con mucho amor y con mucha paciencia le repetimos a nuestro hijo que él está súper capacitado para lograrlo. Acuérdate que la mejor persona para ayudarle eres tú. Entonces piensa en esto. Una idea sin acción es lo mismo que nada.
Y aquí seguimos contigo en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y ya tenemos en línea a la licenciada Jasmine González para enseñarnos más de cómo trabajar el lenguaje con un niño que a lo mejor tiene dificultades, pero de una forma fácil y muy divertida. Hola Silvana, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí con ustedes. No, Eh, gracias a ti. Y bueno, y hoy vamos a hablar de cómo identificar las acciones de las personas. Así que, pues bueno, todo tuyo los micrófonos. gracias. O como Silvana dijo, sí, hoy vamos a hablar de las acciones. ¿Por qué acciones? Son bien importantes. Las acciones son cosas que el niño hace el día de verbos que para uno puede ser natural, pero para los demás los niños le pueden costar un poco de dificultad. Vamos a ver cómo se puede identificar y cuando se identifica, cómo lo puedes usar en una oración para que el niño o la niña pueda entender. Vamos a empezar con, pienso yo, tres verbos que son bien importantes y básicos en el día del niño. Tenemos aquí comiendo, corriendo y bañando. Obviamente bañando es bien importante en un niño, comiendo también y por Ujú, supuesto corriendo, porque ¿qué niño no le gusta correr? claro. A ver, bien básico, como teníamos el segmento de los objetos, bien básico así. Primero el niño tiene que identificar lo que es la acción. Puedes hacer algo simplemente una foto de alguien corriendo que lo puedes encontrar en Google, en el web, o tú mismo puedes hacer la acción. Puede estar en la casa ahí el niño sentando y dice, mira, ¿qué está haciendo mamá? Y de ahí puede correr de un lado de la casa al otro lado. Obviamente para un niño es interesante y Claro. es entreteniendo ver a la mamá y papá corriendo de lado a lado. Mira, yo estoy corriendo. A ver, enséñame cómo tú corres. Y el niño empieza, mira, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás corriendo. Muy Igual con el, bien. right? Igual que el verbo de comer. Uno está en la mesa comiendo, eso es algo que uno hace el día al día. Está comiendo lo que es arroz, frijoles, pollo, lo que sea. ¿Tú estás tomando agua? No, tú estás comiendo. Wow, sí, que tú estás comiendo y le puedes añadir otra cosita, pero mira, ¿qué estás haciendo? Comiendo, qué rico. O también si hay otra persona en la casa, sea un hermano, un tío, abuelo, y están comiendo también en otro punto del día del niño. Mira, ¿qué está haciendo abuelo ahí en la mesa? Está comiendo, igual bañando cuando un niño es muy común que el niño no se puede bañar solo, necesita la ayuda de un adulto y así me puedes entregar ese concepto de mira, ¿qué estás haciendo? Mira, con el agua, el jabón, te estás bañando, ¿verdad? ¿Quién se está bañando? Otra cosita que le puedo añadir, pero bueno, el punto es bañando. Dilo tú, ¿qué tú estás haciendo? Bueno, me estoy bañando. Muy bien, ¿y mamá? ¿Mamá se está bañando? No, pero tú sí, ¿verdad? ¿Qué tú estás haciendo? Y ahí uno suena un poco exagerado porque lo está diciendo tantas veces, pero tiene que recordar que estos niños no entienden el concepto. Tenemos que ahí decírselo muchas veces hasta que ya lo capturen, lo entienden para después lograr decirlo así. Claro, sí, y la repetición supervisada por si el niño no lo pronuncia correctamente para entonces modelarle comiendo. Y en el caso, a veces se usa también tap o tocar cuántas sílabas tiene la palabra para que Puedes tocar una el... mesa o la misma mano del niño para que el niño sienta también el sílabo, Ujú. bañando, comiendo, durmiendo, ¿verdad? Y para que el niño Cantando. cantando, Sí, eso también. claro, sí. Y claro, y el niño va a adoptar esa palabra ya la próxima vez al otro día cuando se bañe, que esperamos que los niños se bañen todos los días, obviamente, Sí, y eso a es veces hasta importante. más de una vez por día, porque si vienen súper llenos de barro porque salieron a jugar, hay que higienizar a nuestros hijos para evitar todo tipo de contagio y obviamente para que ellos estén presentables para toda actividad. Así. Sí, es muy importante, como digo, que ellos repitan la palabra supervisada, ¿no? Y si el niño todavía no pudiera hablar para nada y dice, "Oh, o hace como prelenguaje, ¿lo podemos aceptar? Sí, porque lo que tú quieres hacer que el niño responde verbalmente. Esto es un concepto nuevo.
So, si el niño vocaliza algo, lo que sea, tú inmediatamente haces el modelo, como por ejemplo lo que tú me acabas de decir, sí, bañando, Mm. haciendo énfasis, número uno, la palabra, número dos, las sílabas, y número tres, la pronunciación. Eso es el final. Lo que tú quieres que el niño logra a más o menos empezar a hacer aproximaciones de la palabra para Claro. lograr hasta el final. De acuerdo al nivel en donde esté. Ay, buenísimo, estoy súper contenta. Hoy aprendí un montón. Muchas gracias, licenciada Yasmín. Y si hay personas que quisieran comunicarse contigo, ¿a dónde lo pueden hacer? Simplemente ahí donde tienen la pantalla es el website de la compañía de nosotros. Tenemos terapia de habla, ocupacional y física. So, si tienen alguna duda, alguna pregunta, una actividad que uno como padre quiere que nosotros le podemos explicar un poquito más, ahí mismo te inscribe en la página de web de nosotros, donde hay una sección donde tú puedes añadir tu información, tu pregunta, y ahí estamos para responderle. Ay, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana. Gracias. Ay, muchas gracias, Jasmine. Bueno, y a ti te quiero decir que tenemos mucho más y mucha más información bien valiosa para que puedas edificar tu vida. Así que te rogamos que te quedes hasta el final del programa. Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La voz del autista. Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo. No tengo control de eso y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten y a veces toda la información que tienen en el cerebro no les sale por la boca. Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad. Cuento contigo. El autismo y mi familia. Mamás, papás, hermanos y tú entrevistas. Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y hoy vamos a hablar de el dinerito, aquí con nuestro licenciado, nuestro entrenador de finanzas, el licenciado José Orias, que nos va a enseñar algo muy importante. Hola José, ¿cómo estás? Hola Silvana, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí preparándome para lo que voy a aprender hoy, así que pues vamos a materia. Cuéntanos qué nos vas a enseñar. Bueno, hoy quiero hablarte a ti que nos escuchas de planear, de cuán fundamental es hacer un plan en medio de estas circunstancias. Sabemos que si bien la situación del autismo, una noticia como que nuestros hijos están en el espectro del autismo, es inesperada, nos sorprende, nos toma por sorpresa, no estamos preparados. Es muy importante que luego de esto nos pongamos a hacer un plan. Debemos identificar la situación en la que estamos y luego de eso tomar decisiones, hacer un plan. Es fundamental hacer un plan. Y yo soy de las personas que recomiendo que plasmes las cosas en un papel, bien sea en un dispositivo móvil, pero es muy importante tomar notas, sobre todo cuando te llegan esas ideas reveladoras que llegan en un momento, hay que tomar notas y después, bueno, podemos hacer un compendio de todas esas cosas y elaborar el plan. Y en el plan, entonces, ¿qué vamos a escribir? Bueno, ¿Las ideas, solamente ideas o
los sueños, el viaje de vacaciones. No. 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 Lo primero que yo te sugiero en este momento es que cuando hagas el plan, lo hagas pensando en tu situación actual y si deseas, porque te encuentras en la necesidad de hacer algo extra, de moverte por más, tienes la necesidad de aumentar tus ingresos, lo primero es que no desbarates la fuente de ingresos que tienes en este momento. Este plan debes elaborarlo con la conciencia de que debe ser progresivo. Estoy aquí, ahora, en este momento, pero luego voy a moverme hacia allá. Y en ese moverme hacia allá, debo hacerlo siempre basado en que mi realidad no debe ser trastocada por la expectativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi situación en este momento me permite tener unos ingresos de un monto X y quiero elaborar un plan para alcanzar otros ingresos, estos nuevos ingresos que deseo adquirir no deben ser obstáculo para seguir percibiendo los ingresos que ya tengo. O sea que no tengo que dejar de trabajar para poder empezar un nuevo negocio. Correctamente. Digamos. O que si vas a emprender o vas a realizar una nueva actividad, esta no debes dejar la que estás haciendo actualmente por completo para emprender una nueva actividad. ¿Cómo debe ser esto? Debe ser progresivo. En la medida en que el barco al que nos queremos montar esté a flote, ¿verdad? Podemos quitar un piecito del barco en el que estamos pisando en este momento. Que si bien no es el barco deseado, el barco necesario, el barco que nos provee de todas nuestras necesidades porque tenemos sobrevenido una situación nueva, es el barco que hasta aquí nos ha traído. Claro, o sea que el trabajo que tenemos actualmente no debemos de dejarlo hasta que el nuevo trabajo o el nuevo ingreso que viene a suplantar, que es mejor, que a lo mejor es menos tiempo, pero no de tirar por la borda, obviamente, todo el esfuerzo que hicimos hasta el momento en el otro trabajo, porque es el que obviamente nos pone el pan arriba de la mesa. ¿Qué otra cosa más deberíamos de tener en cuenta una vez que ya escribimos el plan, que la expectativa no supera la realidad? ¿No es cierto que no vamos a dejar de trabajar en ese trabajo que nos trajo hasta aquí? Y después, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos el plan. Una vez que hemos elaborado el plan, entonces toca ponernos manos a la obra. Como te decía al principio, la expectativa no debe superar la realidad. Si yo aspiro a desarrollar un negocio que me va a generar unos ingresos en menos tiempo, me va a quedar una libertad para poder tomar cartas en el asunto de la situación que se me ha sobrevenido, debo ir probando a ver a medida que se van dando los resultados. Porque una cosa es lo que planeamos, sí, y otra cosa es lo que sucede. Claro. Es lo que nosotros escribimos en una hoja de papel y otra cosa es la realidad de las millones de personas que están allá afuera. Poniéndonos en ejemplo, planificamos hacer una tienda virtual, ¿verdad? Y yo considero que hay una necesidad de silbatos. Entonces, empiezo a vender silbatos. Pero resulta que esa no es nuestra realidad. Entonces tenemos que hacer los ajustes porque definitivamente nos equivocamos o por allí no es. A lo mejor el silbato que están buscando no es el de piñata, sino el del profesional. Ese sí es el que hay una necesidad y yo deseo venderlos. Entonces hay que hacer esos ajustes. Claro, prueba y error. Exactamente. Vamos ensayando cómo nos van dando los resultados. Ay, el objetivo a lograr es que esto que hemos planeado se convierta en una realidad, tome forma y se convierta en una realidad que me permita a mí abandonar el otro barco. Sin ningún tipo de problema. Claro, qué bueno. Y José, si la gente se quiere comunicar contigo para que tú les ayudes a diseñar ese hermoso proyecto, ¿a dónde te pueden comunicar contigo? Bueno, nos pueden ubicar por nuestras redes sociales, @HOAsesores en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter. También nos pueden ubicar en nuestra página web, hoasesores.com.
Allí tenemos un área de contacto en donde nos pueden escribir cuáles son sus necesidades, en qué área quieren que los podamos asesorar. Y con mucho gusto, entonces nos estaremos comunicando contigo, bien sea vía correo electrónico, WhatsApp o teléfono. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado José Orias. Y lo comprometemos a un próximo programa. Claro que sí, Silvana. Cuenta conmigo. ¿Cómo no? Bueno, y a ti que estás mirando, quédate ahí porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y siempre aquí hay muchas sorpresas, así que quédate con nosotros. Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.
Y aquí llegamos con toda la información de Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radioemisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos eres tú. Tú puedes. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.